Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos los seres que decidieron tomar este taller o esta charla Paz Interior y el Plan Divino del Alma. Para quienes no me conocen, mi nombre es Sajana, trabajo como terapeuta holística a través de charlas sanadoras, consulta angelical, danza sanadora, sanación a distancia a través de la energía. Y pues llevo desde finales del año 2012, vengo en un proceso de despertar espiritual, de conciencia, de conectarme con mi propia conciencia, de estudiar la espiritualidad a través de mi propio ser y también a través de la experiencia de mis consultantes, de mis amigos. He venido estudiando pues en diferentes vertientes por donde siento que mi alma es llamada. Y he estado también aprendiendo de algunos mayores de los territorios en que he estado eh, y otros que nos visitaban de camino ancestral, por decirlo así, de comunidades ancestrales. Y bueno, pues tengo de diferentes caminos un poquito, voy yendo hacia donde mi alma me va llamando. No tengo un camino definido, voy dejando que mi brújula interior me dirija. Y de ahí viene este taller, porque eso es lo que me ha enseñado este proceso de estudio, de investigación, de descubrimiento de cómo funciona la vida, de traer información desde esa conexión con esa conciencia superior o conciencia divina que yo llamo. En esa conexión he venido trabajando mucho todo esto de lo que es dejarse guiar por el plan divino y la relación que tiene con la paz interior. Recientemente, creo que ya he tenido varias veces estas experiencias, pero recientemente pude realmente experimentar una sensación muy hermosa. Fue como lograr un momento de muchísima paz, a pesar de que estaba en un momento de aparente dificultad en algún aspecto de mi vida. Y aún así pude verme muy tranquila, en total rendición a la divinidad, a la sabiduría que me habita. Y me doy cuenta que así se logra la paz interior. Sí sirve meditar, sí sirve el yoga, sirven muchas prácticas hermosas y maravillosas que hay para conectarse con la paz interior. Pero no todo el tiempo estamos haciendo estas prácticas. Entonces también es importantísimo aprender formas de mantener esa paz interior, de volverla a un estado permanente a pesar de las circunstancias, para que no dependamos de ninguna herramienta en sí, sino que al final sea simplemente un camino de vivir en conciencia plena de lo que somos y lo que nos corresponde ser desde la divinidad que nos habita. Como lo mencionaba en otro video, en otro taller, recomiendo que esta información sea mirada desde los ojos del corazón, que es mejor el sentir, y cada quien sienta si le resuena o no aquí con su ser. Y lo que no les resuene, por favor, déjenlo pasar. Tomen lo que les sirva, no traguen entero, compruébenlo en su vida y adáptenlo a su propia experiencia, es lo que yo les puedo recomendar. Entonces, bueno, los objetivos de este taller son, primero, ayudarle a las personas a conectarse o mejor a sintonizarse con un estado de paz permanente. Segundo, compartir una forma para reconocer cuándo estamos conectados y cuándo no de nuestro plan divino. Tercero, aprender a conectarte con tu propia intuición y poner esa intuición al servicio para conectarnos con nuestro plan divino. El gran error que cometen la mayoría de las personas y que yo también lo he cometido en muchas ocasiones, y es lo que hace que sea muy complicado a veces sintonizarnos con esa paz interior, es ponerle esa paz interior, ponerla en circunstancias ajenas. Es decir, voy a estar en paz cuando venda esto, voy a estar en paz cuando pague esta deuda, voy a estar en paz el día que tenga casa propia, voy a estar en paz cuando tenga hijos o cuando tenga una pareja o cuando me gradúe o cuando haga el máster, cuando sea jefe, cuando
cuando algo, ¿sí? O cuando esté en paz con todas las personas a mi alrededor en mi familia, entonces voy a estar en paz. O las mamás, voy a estar en paz cuando sepa que mis hijos están bien. Entonces ese es el gran error, porque pues desde esa perspectiva, si nuestra paz depende netamente de las circunstancias ajenas, entonces nunca vamos a tener paz, porque nunca va a ser perfecto, nunca va a ser como nos imaginamos. No hay una vida soñada en realidad, así como nos lo muestran en las películas, no. Pero sí les voy a mostrar una forma de sintonizarse con una muy buena opción para cada uno de ustedes. ¿A quién va dirigido? A todos los seres que resuenen con esta información, que sientan un llamado desde su corazón a trabajar para conectarse en su paz interior, a hacer su parte para cumplir con esta misión. Todos los seres que quieran saber cómo sintonizarse con su plan divino. ¿Qué es la paz interior? Te voy a compartir mi perspectiva de paz interior, y es que no es algo que logras una vez, que tal vez lo trabajas durante años o durante cierto tiempo y lo logras y ya te vas a quedar ahí y fue un gran logro y te quedas ahí, sino que la paz interior para mí es una vibración, es una frecuencia que sintonizamos, como cuando sintonizábamos una radio antigua, una emisora. Sintonizamos desde nuestro corazón, desde nuestra propia energía, sintonizamos esa frecuencia. Y lo que vamos a ver en este taller es aprender cómo sintonizarse con esa frecuencia, cómo lo he descubierto en mi propio proceso. Esto no es algo en lo que yo te doy una píldora mágica y tu vida se transforma de un momento a otro, solo por consumir esa píldora. Desde mi perspectiva, no funciona así. Hay procesos de sanación que si se impulsan a través de diferentes herramientas, sí pueden darse de una manera rápida si es lo que nos corresponde por plan divino. Pero normalmente esos procesos no funcionan así. La profundidad de este taller depende de qué tanto profundices en ti mismo y en tu propio ser y qué tanto practiques esto. La práctica constante, este es un proceso que se practica constantemente. Mantenerse en un estado de paz es un estado que requiere conciencia y presencia. Estar en el aquí y en el ahora, observando, siendo conscientes de toda la experiencia y de cómo estamos pensando, de cómo estamos actuando. Entonces requiere cada vez como más atención, más cuidado, más compromiso con ese proceso interior. El primer paso para sintonizarse con un estado de paz interior es manifestar intencionalidad. Esto es el primer paso para sintonizarse con lo que queramos sintonizar, la alegría, la felicidad, la energía que queramos invocar en nuestro ser. Es manifestar intencionalidad. Quiere decir que desde el sentir, desde el propio sentir, sintiendo realmente esa intención de conectar con la paz, desde ese sentir lo transmito a mi mente, desde mi mente lo convierto en palabras y desde la palabra le estoy diciendo a la vida, le estoy diciendo a mis células, al cuerpo, a toda la creación, es como estar imprimiendo eso en la realidad. Entonces simplemente lo siento desde lo profundo de mi ser y digo paz. O soy paz, por ejemplo, soy paz y lo siento, lo digo y lo siento, soy paz. Practícalo tú mismo, tú misma en este momento. Soy paz, conecta con eso desde tu sentir y manifiéstalo en ti. Que tus células, que todo tu cuerpo, que toda la creación te escuche. Me disculpo por los ruidos ambientales, en realidad no me gusta grabar en espacios cerrados, siento que parte de mi sello es algo que me conecta mucho, es la naturaleza. Me encanta tener como fondo de mi trabajo, de mis danzas, de la mayoría de mis videos, espacios naturales donde hayan árboles, plantas, se escuchen los pajaritos, pero a veces se escuchan otras cosas también y me disculpo por eso. ¿Qué es lo que más nos aleja en la mayoría de los casos de un estado de paz? Desde mi perspectiva es la culpa. La culpa es algo que nos han programado desde pequeños,
y a la sociedad, ¿no? Porque pues nuestros padres nos transmiten la culpa, los abuelos, el entorno, el colegio, la escuela, ¿sí? Todo en la familia, todas las personas venimos o nos han venido programando con eso de la culpa, ¿sí? Y esta culpa no nos deja estar en paz, ya sea con nosotros mismos o con los demás. Para mí la culpa es algo totalmente innecesario. Innecesario. Yo siento que es un invento del ego que no es nada constructivo, sino que al contrario genera mucho malestar en las personas, la culpa, ya sea hacia sí mismos, hacia los demás. Entonces es algo que necesitamos trascender, pero para poder trascender la culpa necesitamos comprender otras cosas. Si viéramos esta realidad desde la analogía del videojuego, el ego es ese personaje que escogemos para representarnos en el videojuego y escogemos todas sus características. O si lo viéramos como si la vida fuera una obra de teatro, es el personaje que se crea, se estudia, se construye ese personaje, ¿sí? A través de unas creencias, unos hábitos, unos comportamientos, una apariencia, una proyección, ¿sí? Pero en realidad es un invento. El ego para mí es algo que es programable, que lo podemos ir transformando de acuerdo a lo que necesitamos. No es algo estático, hay cosas que están ahí bien arraigadas o hay cosas que definitivamente nos corresponde tener en nuestro ego, en nuestro personaje. Y no hay que luchar contra eso, hay que aceptarlo, amarlo y honrarlo. Entonces, quería hacer esta precisión para comprender cómo veo yo el ego y que no lo veo como ningún enemigo de nada y como algo que haya que disolver, porque para mí es necesario el personaje para interactuar con esta realidad, con esta dualidad. Nos guste o no. Si no existiera ego, pues ya para qué existiríamos en esta experiencia si el ego es el que nos permite experimentar el contraste y la dualidad. Entonces, quiero también aclarar un poco cuál es el concepto que tengo de la culpa. Para mí la culpa es una carga de pasado que nos cargamos, ¿sí? Y la cargamos sea nuestra o no. Es una carga, es algo que traemos del pasado, ¿sí? Que no queremos soltar porque no podemos olvidar y porque como así que esta persona actuó de esta manera y entonces no, ya como que vinculamos a esa persona o a esa situación con esa culpa o a nosotros mismos también, ¿sí? Cargar esa culpa del pasado de sí, la embarré y es como estarse continuamente ahí dando látigo a los otros con esas cargas que son como lastres que no nos dejan avanzar. Entonces, para mí la culpa no es sana ni para dentro ni para afuera. No importa qué tan culpables seamos. O no importa qué tan culpable sea alguien. Para mí la culpa no es nada sano y nos mantiene en un estado evolutivo muy salvaje. ¿Por qué podemos transformar la culpa? Podemos cambiarla, ¿sí? Eso que desde una perspectiva se ve como una culpa, podemos darle la vuelta, darle un giro. Y cuando damos ese giro, nos damos cuenta que las situaciones son co-creaciones conjuntas, ¿sí? Si es una situación incluso donde estoy sola con un acompañante animal, con las plantas, incluso, pues es una co-creación de todos los seres que están ahí reunidos, ¿sí? Si hay una otra persona o si hay más personas, pues la co-creación es colectiva, entonces entre todos vamos construyendo esa realidad. Entonces desde ahí, pues todos somos responsables de un pedacito de la realidad. Cada uno es responsable de su pedacito y a cada uno le corresponde hacerse responsable de su pedacito. ¿Cuál es la diferencia entre culpa y responsabilidad? Cuando nos hacemos responsables como co-creadores, sabemos que nosotros tuvimos que ver en esa co-creación,
Aquí no hay víctimas y no hay victimarios y ahorita hablamos de eso. Entonces, cuando nos hacemos responsables de nuestra co-creación, sabemos que podemos transformarla. En cada momento presente podemos hacer lo que podamos para transformar esa realidad según lo que nos corresponda. Sigo diciendo aquí, no es tanto hacia el querer, sino hacia el sentir y lo que nos corresponde. Entonces, no solamente somos co-creadores en cuanto a que compartimos esa responsabilidad con los seres que habitan esta realidad, sino también somos co-creadores con la divinidad. De acuerdo a la creencia de cada quien, ¿no? Como le llames a la divinidad, para mí es divinidad, es la fuente divina, para otros es Dios, el cosmos, el universo, el creador, el eterno, ¿sí? No importa cómo le digas, cómo lo sientas en tu verdad. Lo importante es que somos co-creadores con esa energía, ¿sí? En realidad somos uno, pero a su vez, cuando encarnamos y cuando tenemos esta experiencia álmica, tenemos una ilusión de separación, que es lo que nuestra alma está necesitando experimentar. Bueno, y algo que también he aprendido recientemente, y es una de las razones por las cuales nació este taller, es porque tuve un momento de sentirme agotada emocionalmente y estaba en conexión con una amiga y una consultante que estaban en un estado de agotamiento emocional muchísimo más fuerte que el mío, y me conecté con toda su energía y fue una cosa muy fuerte, pero me permitió tener muchas compresiones, muchos entendimientos, y realmente desde esa polaridad de observar a dónde llega uno con las culpas, con las cargas de la vida, pude comprender cómo realmente podemos salir de ahí y podemos mantener ese estado de paz. Entonces, la forma de resolver ese agotamiento emocional, que no es más que un cúmulo de culpas y de experiencias del pasado que cargamos ahí. Y claro, si estamos cargando una cosa así súper pesada y cada vez cargamos más y más y más y no queremos soltar ese pasado, nos echamos culpas o le echamos culpas a otros, eso es pesado, es muy denso para andar, ¿sí? Es como si tuviéramos cadenas, como los presos estos que así es, eso es la culpa, ¿sí? Es que no sé cómo se llama eso. Entonces, eso es la culpa, ¿sí? Esas cadenas, esas cosas que pesan, que traemos del pasado, que nos empeñamos en traerlas, y es que esto pasó y no me voy a olvidar de esto. Entonces, traemos esos pesos que no nos dejan avanzar, no nos dejan fluir, nos convierten ya sean víctimas o victimarios. Y quiero hacer una distinción aquí también con esto, y es que yo he aprendido desde mi propia experiencia, con mis circunstancias, la víctima y el victimario son dos polaridades, ¿sí? Y que bueno, respeto a cada quien quiera ubicarse en la víctima o el victimario, cada quien está en su proceso. Sin embargo, desde mi perspectiva, la víctima es una vibración que sintonizamos, y que desde esa vibración siempre las polaridades se atraen. La víctima atrae al victimario y el victimario a su vez atrae a la víctima. Es en las dos direcciones, ¿sí? Entonces, siempre están las dos polaridades, y si nos ubicamos, si nos acostumbramos a ubicarnos desde la víctima, siempre vamos a estar atrayendo victimarios. Si nos ubicamos desde el victimario, entonces siempre vamos a estar atrayendo víctimas, es decir, personas que sacan ese villano o esa villana que hay dentro de nosotros. Lo he experimentado, ¿sí? Lo experimenté no muy recientemente con una persona, y entre más víctima se hacía esta persona, yo más victimaria me hacía, más villana me hacía, y era casi como si no lo pudiera controlar. Era muy extraño eso. Y luego poder observarlo y comprender que me estaba polarizando, y que desde ese polarizarme, pues también en cierto modo es como unos roles que se van rotando, ¿no? Porque a veces la víctima se convierte en la villana y en la victimaria, y así. Muchas veces pasa en los patrones insanos de las relaciones. Desde la perspectiva no sana,
Muchas veces las personas, desde la perspectiva que no es muy sana, muchas veces las personas piensan en que hay situaciones que les quitan la paz. Y entonces pues ahí ya están entregando su poder, están cargando con culpas y no se están haciendo responsables de su co-creación como co-creadores, ¿sí? Es ponerle a las situaciones, lo que hablábamos al comienzo, a las circunstancias, esa carga y ese peso de que nos quitan la paz y de que no vamos a tener paz hasta que pase cierta circunstancia. Entonces, como todavía está muy vivo eso, te voy a recomendar que hagas un listado en este momento de todo lo que tú sientes que te quita la paz, ¿sí? Y la idea es ir transformando poco a poco ese decir que algo me quita la paz a transformarlo de una manera responsable. Entonces, cuando asumo mi responsabilidad como co-creadora de mi realidad, ya no digo es que esto me quita la paz, sino son las situaciones a las que les cedo mi paz. Si todavía te cuesta hacerlo, puedes hacer ese listado de las situaciones que te quitan tu paz mientras poco a poco vas generando ese cambio de mentalidad en ti, de reconocer que son co-creaciones, que la realidad la co-creamos y que nadie nos quita nada, sino que somos co-creadores en esta experiencia y nosotros lo generamos, consciente o inconscientemente. Entonces, hacerse responsable simplemente implica que así como he sido responsable de la realidad que se ha creado hasta ahora, también soy responsable de la realidad que estoy creando en este momento, y ese sí es un momento en el cual nosotros tenemos injerencia, en el presente. El pasado no lo podemos cambiar y el futuro no ha pasado, pero en el presente sí podemos tomar las decisiones apropiadas. No importa si ayer tomamos la decisión contraria porque todavía no teníamos la comprensión, no importa si hace 2 minutos todavía no teníamos la comprensión o todavía no lo estábamos logrando. Es en este aquí y ahora cómo puedo transformar mi realidad como co-creadora. ¿Qué puedo hacer que está en mis manos para transformar esta realidad presente? ¿Y qué está en tus manos para transformar en este presente esa realidad que estás co-creando? Hay una frase que me recordó un amigo hace poco, creo que es de Antonio Machado. Esta frase me la recordó hace poco un amigo muy querido y dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y me quedó sonando y quedé como dándole vueltas y como comprendiendo cómo desde la perspectiva de mi realidad, donde hay un plan divino, realmente siento que sí encaja perfectamente, que es como la pieza que faltaba para poder comprender cómo vamos creando la realidad, ¿sí? Realmente comprendo y lo siento como una realidad en mi vida, y es que no hay un camino en sí que ya esté trazado para mí ni para nadie, ¿sí? Ni siquiera, ni que sea un solo camino para todos, que eso es lo que tiende a suceder, que la mayor parte de las personas tiende a creer que todos deberíamos pensar igual y ser igual, y realmente hay caminos como personas y los caminos no están trazados, y lo que los vamos construyendo a medida que vamos dando pasos, que vamos viviendo el presente, vamos co-creando nuestra realidad, y asimismo se podría decir que vamos trazando nuestro camino, abriendo ese camino, ¿sí? Entonces, ¿cómo encaja esto del plan divino acá? ¿Sí? El plan divino no es un camino trazado, perfecto, por el que vamos a transitar. En realidad es un camino que podemos darle tantas variaciones como queramos a ese camino, pero en ese camino sí hay unas estaciones que son fijas, ¿sí? Que nuestra alma eligió transitar, como en el ejemplo que ponía del avatar, del ego, que entramos a un videojuego. Entonces hay una forma de ver esta experiencia humana
y es verla como un videojuego al cual ingresamos conscientemente. Nuestra alma elige entrar a ese videojuego y escoge una serie de misiones y experiencias que le van a ayudar a expandir esa conciencia, porque el alma experimenta la conciencia de una manera individual y va expandiéndose, ¿sí? Y hay ciertas experiencias que elige el alma para ese videojuego, que le van a ayudar a tener los aprendizajes que le corresponden, que necesita o que sí, que corresponden, porque también dependen de los contratos que traigamos con otras personas de vidas anteriores. Entonces, en ese videojuego hay unas misiones que nos proponemos, ¿sí? Hay unos superpoderes, ¿sí? Que son los dones, ¿sí? Y esos dones a veces, o sea, no son como volar y como cosas así, ¿no? Realmente un gran don puede ser el don de la compasión, ¿sí? Ese es un don maravilloso. Amar a las personas a pesar de su dualidad, amarlo todo a pesar de la dualidad. Así lo veo yo. Entonces, está esta analogía de la experiencia humana como un videojuego en el que hay unos puntos fijos por donde vamos a pasar en ese videojuego, unas estaciones. Y eso es lo que yo llamo el plan divino, ¿sí? El alma jala hacia ese plan divino. Si tú no te estás situando en el plan divino, el alma te lleva, te va guiando, ¿sí? Tu sentir te va diciendo, te va llamando hacia donde te corresponde. Si tú no le haces caso a tu voz interior, a tu alma, entonces el alma empieza a empujar cada vez más duro. Es como si le dijeras a un niño, bueno, es como si le dijeras a un niño, tienes que pasar, necesitas pasar por este punto. Y el niño dijera, no, yo no quiero pasar por ahí, yo quiero pasar por acá porque es que yo quiero venir acá y a mí me gusta acá y aquí es donde me siento seguro y haciendo esto no me va a pasar nada o qué sé yo, ¿sí? Entonces el niño no quiere pasar por ahí y cada vez la mamá le dice, por favor, que le estoy diciendo que por acá es donde le corresponde, por acá es por donde le va a ir mejor, hágame caso. ¿Sí? Es como si la mamá nos dijera eso, hágame caso, ese es su mejor camino, es la mejor opción para usted. Pero el chino no hace caso, el niño o la niña no hacen caso. Y entonces, cada vez, nosotros mismos, desde nuestra conciencia superior, vamos creándonos situaciones más duras para empujarnos hacia ese plan divino, o para jalar más bien hacia ese plan divino, para que nos situemos donde nos corresponde, ¿sí? Entonces, cuando intentas algo por un lado y definitivamente no se da, es porque definitivamente no corresponde. Cuando hay tantas trabas, es porque no corresponde en tiempo, no corresponde esa situación para esa persona. Hay algo ahí que no corresponde al plan divino y por eso se presentan tantos obstáculos. Cuando esto de caminante no hay camino, se hace camino al andar, yo lo veo como si estuviéramos transitando a través de una selva muy tupida, no hay un camino, necesitamos abrir camino, ¿sí? Pero hay unas estaciones por las que necesitamos pasar. De repente en esa selva hay una roca que tiene una forma que parece una tortuga gigante, por ejemplo. Entonces nuestra alma nos llama hacia esa tortuga. Hay algo ahí en esa tortuga que nos llama, que sabemos que nos corresponde porque lo sentimos acá, ¿sí? Y esas estaciones no son necesariamente lugares, son experiencias en las que hay personas, en las que hay lugares, en las que sí, no son necesariamente estaciones físicas, sino son experiencias que eligió el alma transitar. Y esas experiencias que necesita nuestra alma transitar nos llaman, nos llaman. Y si somos tercos y no le hacemos caso a nuestro ser interior, a nuestra divinidad, a nuestra intuición, entonces estamos guiados por el ego. Y el ego pues es el que está programado
¿sí? Con las creencias que hemos traído de toda la vida, creencias que han sido implantadas por nuestros padres, abuelos, familia, entorno, en la escuela. Durante todo nuestro camino de vida vamos adoptando creencias que son las formas como se programa nuestro cerebro, nuestra mente inconsciente, perdón. Entonces vamos programando ese inconsciente con esas creencias, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vivimos en la inconsciencia, es decir, cuando no estamos en el momento presente, no estamos viviendo cada presente, cada momento así muy conscientes, cuando estamos distraídos, nuestra experiencia generalmente la dispara el inconsciente. Entonces, cuando pasa esto, se activa esta creencia o este programa. Cuando pasa esto otro, se activa esta otra. Son como programas que están ahí ya fijos y que se activan casi que solos con las situaciones porque nosotros estamos distraídos o en el pasado o en el futuro. Entonces, en realidad, si viviéramos en perfecta conciencia, no necesitaríamos ni siquiera un plan divino, sino que simplemente, conscientemente estaríamos dejándonos guiar por nuestro sentir, que es esa brújula interior. Entonces, cuando vamos en esto de caminante no hay camino, se hace camino al andar, es que vamos abriendo camino hacia donde sentimos que nuestra brújula nos dirige, ¿sí? Y vamos abriendo ese camino. Algunos que tengan que pasar por el mismo lado vendrán por otro lado, ¿sí? No hay un solo camino, cada uno va abriendo el que le corresponde y por donde va sintiendo en ese momento. Es decir, toda la experiencia humana no está ya predestinada. Hay unos puntos que sí, pero que los eligió nuestra propia alma antes de encarnar. Entonces pasamos por esas estaciones. Y vamos transitando la vida, y entre más sintonizados estemos con ese plan divino, entre menos resistencia ejerzamos a que el plan divino se haga en nosotros, vivimos una vida más tranquila. Eso genera paz. Y honrar el plan divino es algo que genera paz como nada, te lo puedo asegurar. Yo he intentado con meditación y sí he tenido momentos maravillosos de mucha paz, de un encuentro con mi ser profundamente. Sin embargo, llevarlo a la práctica y lograr estar en un estado de paz permanente con todo el día a día, las rutinas, todos los quehaceres del día a día, todo lo que nos llama a esta realidad a hacer, pensar, procesar en el día a día, y a su vez estar sintonizados con la paz interior, es algo que se vuelve un poco complejo cuando depende de que si meditamos en la mañana o si no meditamos. Entonces, si no medité no estoy en paz, ¿sí? Entonces, maravillosas estas herramientas que hay para encontrarse con esos estados de bienestar. Sin embargo, también es muy importante tener unas prácticas sencillas que nos permitan en el día a día y en la experiencia irnos sintonizando con ese estado de paz. Te invito a que en este momento cierres un momento tus ojos, tomes una respiración profunda, toma 3 respiraciones profundas, te relajas un poco, ¿sí? Y vamos a empezar a conectarnos con el sentir. Cierra tus ojos y pones tu atención en este punto, en el chakra corazón, ¿sí? En el centro de tu pecho. Lo que sientas allá, que es el centro de todo tu cuerpo, ¿sí? Que tú sientes ahí, que sabes que ese es el centro de todo tu ser. Cierra tus ojos. Relájate, respira profundo, sereno. Y pregúntate, ¿esta realidad que estoy co-creando es la mejor realidad que puedo co-crearme? ¿Es la realidad que merezco realmente desde mi alma? Desde este sentir, desde lo que siento. Pregúntale a ese sentir, a ese corazón allá, a ese sentir. ¿Realmente esto es lo que sientes hacer? Así es como sientes vivir la experiencia humana en este momento, en la realidad que estás viviendo. O puedes co-crearte una realidad más amorosa,
que honre más tu ser, que vaya más acorde con tu sentir. Abre tus ojos y ahora desde esta perspectiva, reconociendo que es muy posible que haya una mejor realidad para ti desde el merecimiento de tu alma, desde lo que te mereces desde el alma, no desde lo que diga la razón, desde las culpas del pasado, no sé qué, no, desde el merecimiento de tu alma realmente. Puedes crear una realidad diferente, una realidad que no necesariamente es mejor o es peor, o es buena ante los ojos de la sociedad, sino una realidad que honra lo que te corresponde a ti, desde el alma, lo que es el llamado de tu alma, la voz de tu alma, que está aquí, la brújula, interiormente. Espero que lo hayas podido sentir y si no, te recomiendo que hagas este ejercicio varias veces hasta que logres conectar verdaderamente con ese sentir. Entonces la vida que te mereces es esa mejor posibilidad de acuerdo a lo que te corresponde vivir en esta experiencia. Es la mejor vida que te puedes crear de acuerdo a los aprendizajes, a las lecciones, a los dones, a los obstáculos también que eligió tu alma. Es la mejor realidad posible en realidad. Y por eso, cuando estamos sintonizados con la mejor realidad posible para nosotros, estamos en un estado de paz. Porque estamos en nuestro centro. Porque ahí no hay conflicto entre dualidad. Ahí no hay un conflicto entre bueno, malo, luz, oscuridad, víctima, victimario, culpable, no culpable, hombre, mujer, todas las polaridades de la dualidad que se te ocurran. Ya no están luchando una contra la otra, ya no nos estamos situando en un extremo ni en el otro, ¿sí? Y eso tiene plena relación con el trabajo que hicimos hace poco de taller de trabajo de sombra o convierte a tu sombra en tu maestra. Y es que si nos mantenemos en el centro, si no estamos en conflicto entre nuestras diferentes polaridades, podemos realmente convertir a ese estado de paz en algo permanente, en algo duradero, en una práctica constante. Cuando vamos en ese centro donde no nos ubicamos tanto en la dualidad, cuando estamos en ese centro es cuando estamos siguiendo el plan del alma, ¿sí? Porque el plan del alma nos lleva por donde nuestra alma está en paz, por donde nuestra alma está más tranquila, ¿sí? Aun cuando estemos viviendo experiencias que podrían calificarse de experiencias que nos quitan mucho la paz desde otra perspectiva de otra persona o de la sociedad, ¿sí? Es decir, una persona que esté experimentando, no sé, una dificultad económica pueda mantenerse en su centro, ¿sí? Y estar en paz y desde ahí empezar a co-crear otra realidad desde el presente, ¿sí? O una persona que está viviendo un conflicto de familia, de pareja, no sé, o en su trabajo, que esto sucede mucho, el tema del estrés. Entonces es aprender a convertir ese estrés en un maestro que simplemente nos está diciendo que hay algo que hay que transformar. Entonces se trata de co-crear el mejor potencial de realidad posible, en el cual no nos apegamos al resultado, aceptamos, es muy importante esta parte, aceptar la realidad que tenemos, eso es lo que hay, aceptar y amar el presente, ser compasivos con ese presente y desde ese presente transformar en lo que podamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, sin apegarse a un resultado, sin que tenga que ser forzado ese plan divino, sino fluyendo con él y sintiendo poco a poco en una práctica constante. Entonces ya no vamos a tomar decisiones y ya no vamos a vivir la vida desde las culpas por todo lo que ha sucedido en el pasado o los miedos
desde los cuales proyectamos ese pasado hacia el futuro, como si tuviera que ser igual, o si como si eso que nos dañó en el pasado también nos tuviera que dañar en el futuro, cuando podemos simplemente darle otro enfoque, tomar otro camino y dejarnos guiar por nuestro sentir, por esa brújula interior que proyecta la mejor realidad posible, aceptando la realidad presente y dejándonos guiar por ese sentir hacia el plan divino de nuestra alma. Ir construyendo y abriendo camino poco a poco. Querer o sentir. El querer está muy limitado por los deseos del ego. Y los deseos del ego están muy limitados a su vez por la programación que hemos recibido del mundo exterior y que hemos aceptado para nosotros, como esas creencias que hemos aceptado como nuestra propia realidad. Entonces el querer no es verdadero, el querer está limitado y está influenciado, podría ser verdadero, ¿sí? Pero en muchos casos está influenciado por nuestras creencias, nuestros miedos, nuestras culpas. Entonces yo no recomiendo que confiemos en el querer, porque el querer realmente es la voz del ego. Yo recomiendo que nos enfoquemos más en el sentir y en lo que merecemos, desde siendo co-creadores de la divinidad, ¿sí? Siendo co-creadores, sacando nuestra divinidad, lo mejor de nosotros, lo más divino. Entonces, donde me siento bien, por ahí es por donde mi ser se siente en paz. Así co-creamos esa paz interior, así nos sintonizamos con ese plan divino, ¿sí? Primero manifestando intencionalidad, como les enseñé al comienzo, y luego permitiéndonos sentir, ¿sí? Después de manifestar esa intencionalidad, entonces nuestra alma nos va a responder hacia dónde, ¿sí? Para estar en ese estado de paz. Si tú manifiestas intencionalidad de estar alegre, entonces tu alma te empieza a mostrar hacia dónde está esa alegría, esa co-creación, mejor co-creación posible para ti en alegría. Pero aclaro, esto no quiere decir que la vida vaya a ser perfecta ante los ojos de la sociedad o ante los ojos de nuestras creencias. Quiere decir que aprendemos a vivir los pasos que nos corresponden, así desde el juicio humano sean buenos o malos, los vivimos en paz, en amor, en aceptación, haciendo lo mejor que podemos desde nuestro sentir, vivir, pensar, haciendo lo mejor posible en esto, en las acciones, en el día a día. Entonces se trata de una práctica, así como cuando aprendes a montar bicicleta, que tienes que practicar mucho, que necesitas practicar mucho para realmente ser hábil y coger agilidad y hacerlo fluidamente. Así pasa con esto como con cualquier proceso de aprendizaje, ¿sí? Es una práctica constante que cuando la convertimos en hábito, vamos creando nuevos programas más sanos, acordes a nuestro plan divino, y que honran nuestro ser, es decir, nuevas creencias. Entonces, ¿cómo se aplica esto en el día a día? Preguntándonos hacia dónde nos corresponde ir por plan divino, permitiendo que ese plan divino sea nosotros, manifestando esa intención. Y si no sabemos hacia dónde coger en determinado momento, qué decisión tomar, es preguntarte a tu propio ser interior, hacia dónde, y dejando que te guíe, o con quién, o cómo, o dónde, ¿sí? Y dejando que tu sentir guíe tu pensamiento, y tu pensamiento como aliado te ayude a transformar esto en palabras y en una realidad. Entonces, ¿cómo saber si estás realmente honrando a tu plan divino? Revisa siempre cómo te estás sintiendo. Si te estás sintiendo bien, es porque por ahí es. Y no necesariamente es lo que estás haciendo. Tal vez es la actitud con la que lo estás haciendo la que está desenfocada de tu plan divino. O tal vez no es el momento para eso, ¿sí? Se trata de sentir y permitir que ese sentir nos ayude a explorar más allá cada pregunta que tengamos a nuestra divinidad. Finalmente, el plan divino siempre tiende a darse.
Lo que pasa es que si no nos sintonizamos hacia Él voluntariamente, amorosamente, la vida nos va empujando y cada vez más duro hacia el plan divino, ¿sí? Y no es una cosa como de tener miedo, sino simplemente comprender que por eso a veces nos dan una lección y a veces por eso viene después más dura y después más dura, porque no estamos haciéndonos caso. Si no estamos haciendo caso, no estamos obedeciendo, ¿a quién? A la voz de nuestra alma, a la que deberíamos hacer caso, bueno, a la que realmente nos corresponde hacerle caso y serle más leal que a cualquier voz, a la del alma. Vemos que el querer está. Entonces, cuando comprendemos que el querer está limitado y dirigido en muchos casos por el ego, y este ego a su vez está programado de una manera que no es la más sana para nosotros, pues entonces no es confiable. Y comprendemos que podemos vivir la vida a través del sentir y no del querer. El querer muchas veces nos lleva a tomar decisiones basadas en una zona de confort, donde nos sentimos seguros, donde nos da miedo. Elegimos muchas veces desde eso, desde los miedos, desde el qué tal se repita esto otra vez, qué tal que viva esto otra vez, no quiero vivir este dolor otra vez, ¿sí? Entonces, cuando vivimos así, estamos proyectando el pasado en el futuro a través de nuestras propias creencias y programas. Mientras que cuando vivimos en la conciencia del sentir y de honrar nuestro sentir, entonces estamos situados, sintonizados hacia lo que realmente nos corresponde, y incluso cuando tomemos la habilidad va a ser muchísimo más fácil tomar decisiones, porque ya no va a haber un conflicto, porque ya la razón va a estar al servicio del corazón y el corazón también al servicio de la razón, van a ser aliados, ¿sí? Comprendiendo que la voz del alma llega a través de el sentir y luego pasa a través de la mente y luego a través de la mente lo proyectamos como una realidad, pero también lo proyectamos como una palabra. Entonces muchas veces el ego es el que nos lleva a tomar esas decisiones que son las que son aparentemente más cómodas, y eso muchas veces se confunde con paz. No, aquí me siento cómodo, entonces yo estoy en paz. Y resulta que el alma está diciendo allá hay una sensación de malestar que no quieres, a la cual no quieres hacerle caso. Es una sensación desagradable aquí, que en el centro del pecho, que te dice por ahí no es, o así no es, o sí. Entonces, si no la escuchamos, pues no nos podemos sentir en paz. Nos podemos mentir tanto como queramos de que estamos en paz porque estamos cómodos, pero no es así. Yo lo que he notado desde mi propia experiencia es que cuando no estoy honrando el plan de mi alma, me empiezo a marchitar, me empiezo a enfermar, empiezo a sentirme mal en diferentes aspectos. La vida no funciona, pero es porque yo no estoy honrando a mi ser divino, no estoy honrando mi divinidad, mi sentir. Entonces, en la medida que practico el honrar a mi ser divino, que puede ser que sí esté haciendo lo que me corresponde, pero puede ser que mi actitud no esté ayudando, que la perspectiva desde la que estoy viéndolo no me ayude. Entonces, sí creo que cuando nos alejamos de nuestro plan divino, nos generamos situaciones de malestar en diferentes aspectos, y sobre todo se siente aquí. Bueno, y con esto finalizamos la primera parte del taller Paz Interior y el Plan Divino del Alma. Espero que les sea muy útil, que lo practiquen. Les recomiendo mucho practicarlo muchas veces en el día a día, cada vez más, y cada uno se irá volviendo maestro de su propia vida, de su propia co-creación. Esto pues es apenas un abrebocas, es una introducción que engloba todo el concepto de lo que es paz interior y el plan divino del alma. Sin embargo, si quieres profundizar más, si quieres ir más a lo profundo y a lo específico en diferentes temas de la vida, hay otras dos partes de este taller que las ofrezco
con costo dependiendo si es con acompañamiento o sin acompañamiento posterior. Los temas que vas a encontrar en las siguientes partes de este taller Profundizando Más son los siguientes: la intuición y la ley de atracción. El plan divino no debe ser una imposición. Propósito del alma y plan divino. ¿Sientes o crees que sientes? Recordando qué y cómo sentir. Plan divino y cuerpo físico. El alma sabe hacia dónde ir. Egoísmo o lealtad al ser divino. Sentir conscientemente. Cómo sintonizarse con tu plan divino. Bueno, con esto me despido diciendo que honres cada vez más tu alma, que honres cada vez más tu plan divino y que logres generarte ese bienestar que realmente te mereces, que no es el que nadie te diga, es el que tú sientas. Por favor, si te gustó, apóyame, dale me gusta, compártelo, entrégale esta información a otras personas a quienes creas que puede serle útil. Y activa la campanita para que puedas recibir notificaciones.